Hare Krishna devotos, mis reverencias, toda la gloria de Srila Prabhupada. Bueno, bienvenidos a una nueva emisión de Bhakti 360, Conciencia de Krishna en todas partes. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Alfredo Di Florio, mi nombre espiritual es Arjuna Sakadas. Yo soy un discípulo de su santidad Hridayananda Das Goswami y un integrante del colectivo cultural Hare Krishna Mar del Plata. Bhakti 360, Conciencia de Krishna en todas partes, tiene como objetivo difundir la ancestral sabiduría espiritual de la tradición del Bhakti Yoga o Conciencia de Krishna desde la perspectiva de la cultura popular de Occidente. En este espacio vamos a hablar acerca de películas, canciones, historietas, poemas. Nos vamos a introducir en el mundo de la filosofía, la historia, la sociología, la política y vamos a descubrir los principios espirituales del Bhakti Yoga que en realidad están en todas partes en nuestra sociedad contemporánea. Y para el día de hoy puntualmente vamos a hablar acerca de la súper exitosa epopeya cinematográfica de Star Wars y su relación con la ancestral filosofía de los Vedas. Pero antes, y para comenzar, para que todos estemos en el mismo punto de partida, vamos a hacer algunas pequeñas aclaraciones. Primero, esto va a ser una primera parte, ¿sí? No lo teníamos planeado de esta forma, pero lo vamos a hacer de este modo para que podamos acceder a todo el material. Fiel a la saga de Star Wars, vamos a subdividir este video o esta charla en dos. Así que, primera aclaración, esto será una primera parte. La realidad es que hay tantas conexiones entre la filosofía védica y la guerra de las galaxias que compactar todo en una única charla de pocos minutos sería verdaderamente una injusticia. La verdad es que no teníamos previsto, como dije, dividir esta exposición en dos, pero bueno, sinceramente hay tanto material que hoy vamos a tratar algunos temas y la semana próxima vamos a concluir con una segunda parte. Así que primera aclaración, este es el primer episodio o la primera parte de esta charla entre los Vedas y Star Wars. A partir del próximo jueves tendremos la segunda emisión. Segunda aclaración, bueno, Star Wars en sí mismo, no creo sinceramente que a esta altura del siglo XXI haya que explicar demasiado respecto a esta enorme franquicia llamada la Guerra de las Galaxias, pero para aquellos que han vivido desconectados del mundo material durante los últimos 43 años, les cuento que Star Wars es no solo una saga de 9 películas, sino más bien un gigantesco fenómeno internacional que incluye no solo películas, sino también novelas, historietas, videojuegos, series de televisión, parques temáticos, juguetes y un larguísimo, larguísimo etcétera. Aunque a lo largo de los años distintos artistas han sumado su aporte al universo de la Guerra de las Galaxias, el puntapié inicial lo dio el guionista y director de cine George Lucas. Star Wars figura en el libro Guinness de los récords como una de las franquicias más exitosas de todos los tiempos y hoy su valor estimado es de más de 70 billones de dólares. Como dije, no hace falta aclarar demasiado acerca de Star Wars, pero por las dudas, para que todos salgamos desde un mismo punto de partida, sepamos que estamos tratando con uno de los fenómenos socioculturales más grandes de la humanidad. Como dijimos, hay mucho material dentro del mundo de la Guerra de las Galaxias, pero para la charla de hoy nos vamos a concentrar fundamentalmente en las 9 películas esparcidas entre el año 1977 y el año 2019. Los 9 films que componen la saga cinematográfica de Star Wars. Estas películas llegaron a las salas de cine en 3 sucesiones de 3 trilogías. A saber, tenemos la trilogía original compuesta por el episodio 4, el episodio 5 y el episodio 6, que fueron estrenadas entre el 77 y el 83. Tenemos la trilogía de las precuelas, compuesta por el episodio 1, el episodio 2 y el episodio 3, estrenada entre 1999 y el 2005. Y luego también la trilogía de las secuelas, compuesta por el episodio 7, el episodio 8 y el episodio 9, estrenada entre 2015 y 2019. ¿Sí? Ahí tenemos toda la sucesión de las 3 secuelas, las 3 trilogías que componen las 9 películas de la saga cinematográfica de Star Wars. Hoy puntualmente y durante la charla del día de hoy y de la semana próxima nos vamos a concentrar en estos films.
Resumiendo, Star Wars es una industria multimillonaria en constante expansión y uno de los fenómenos socioculturales más increíbles de la historia reciente. Así que bueno, para aquellos que no sabían lo que era Star Wars, ahí dimos, aunque sea un pequeño vislumbre de este enorme fenómeno, de esta enorme franquicia internacional que incluye no solo películas, sino también muchísimas otras cosas. Y la tercera aclaración que tenemos que hacer es, bueno, ¿con qué vamos a vincular todo esto? Con los Vedas. ¿Y qué son los Vedas? Bueno, cuando hablamos de los Vedas, en realidad estamos hablando de un enorme cuerpo de literatura compuesto por millones y millones de versos en sánscrito, el idioma original de la cultura del yoga. Los Vedas no son un único texto, ni siquiera son una colección de textos. Cuando hablamos de los Vedas, tenemos que entender que nos referimos a un enorme compendio de información con miles de años de antigüedad. Naturalmente, y con el devenir histórico, toda esta gigantesca masa de conocimiento se fue subdividiendo y sistematizando. Surgió así la primera partición de los Vedas. Los Vedas es tan grande, es tan vasto la cantidad de información que con el tiempo se fue categorizando y la primera subdivisión dio con 4 Vedas, a saber el Rig Veda, el Yajur Veda, el Sama Veda y el Atharva Veda. Luego, con el correr del tiempo, hubo más categorizaciones y aparecieron así clasificaciones como los Puranas, los Upanishads, los Samhitas y muchísimos otros. Esto es importante aclarar porque a veces las personas creen que los Vedas son una especie de como de colección de libros. En un sentido lo son, pero en realidad es un vasto cuerpo de literatura compuesto por millones y millones de versos con miles y miles de años de antigüedad. Algunos estudiosos incluso dicen que es el compendio de información más grande de la humanidad, ¿sí? A eso nos referimos, a todo ese conjunto de conocimiento nos referimos cuando hablamos de Vedas. El texto védico más popular en el mundo quizás sea el Bhagavad Gita. Para aquellos que no conocen esta obra cumbre de la filosofía universal, el Bhagavad Gita es el registro de una conversación entre Dios y el hombre, o entre Krishna y Arjuna, según el propio contexto del diálogo. El Bhagavad Gita también es conocido como la Biblia de la India. Es un texto muy profundo que trata los temas existenciales más importantes del ser humano y sirve como marco teórico de la cultura del Bhakti Yoga o la teología de conciencia de Krishna. Existen muchísimas traducciones y comentarios del Bhagavad Gita, cientos de traducciones y comentarios, pero nosotros siempre vamos a trabajar con la edición conocida como el Bhagavad Gita tal como es, con comentarios y traducciones de su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Así que bueno, ahí hicimos todas las aclaraciones que teníamos que hacer para arrancar con la charla del día de hoy. Primera aclaración, esta es la primera parte de lo que van a ser 2 encuentros dedicados a Star Wars y la filosofía védica. Segunda aclaración, ¿qué es Star Wars? Bueno, es una enorme franquicia, es una industria multimillonaria que involucra muchísimas cosas. Nosotros, sin embargo, nos vamos a concentrar en la saga de 9 películas que se estrenaron respecto a esta gran historia intergaláctica. Y por último, ¿qué son los Vedas? Bueno, los Vedas son el marco teórico de la conciencia de Krishna o la bibliografía que tiene que ver con este compendio enorme de literatura en sánscrito, en lo que es el idioma original del yoga. Habiendo hecho estas aclaraciones, que es Star Wars, que son los Vedas, y a efectos de la charla de hoy, también vamos a incluir un texto más. Para la bibliografía vamos a incluir también y vamos a recurrir al libro de Jedi in the Lotus, que se traduce como El Jedi en el Loto, que se editó en el año 2010. Vamos a trabajar mucho con este libro. Su autor es Steven Rosen, ¿sí? Su nombre espiritual es Satyaraj Das. Satyaraj Das nació en el año 1955, es estadounidense, y es discípulo de su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Hasta el momento, Satyaraj Das ha escrito más de 30 libros acerca de la filosofía, la historia, la espiritualidad y la música de Oriente. Satyaraj Das es uno de los grandes escritores del movimiento Hare Krishna. Yo personalmente recomiendo que entren en contacto con su obra, es muy extensa, muy interesante. Y personalmente no me consta
que The Jedi and the Lotus tenga una traducción al castellano, pero por supuesto se consigue en inglés, ¿sí? Así que además de toda la información compuesta dentro de los Vedas, además de específicamente tratar con el Bhagavad Gita, vamos a trabajar con este libro, The Jedi in the Lotus, ¿sí? El Jedi en el Loto, de Steven Rosen o Satyaraj Das. En castellano, como dije, no me consta que exista, pero se consiguen ediciones en inglés. Un libro muy interesante que trabaja justamente en profundidad toda la cuestión de la filosofía de los Vedas y la saga de Star Wars. Dicho todo esto, vamos a empezar entonces con nuestro análisis del día de hoy. Yendo al libro de Jedi in the Lotus, vamos primero a la introducción, y ahí Satyaraj Das hace una referencia cruzada entre la famosa creación cinematográfica de George Lucas y el reconocido libro El héroe de las mil caras del norteamericano Joseph Campbell. Para aquellos que no lo conocen, Campbell fue un profesor de literatura que se especializó en religión y mitología comparada. En el año 1949 editó su obra maestra, un libro intitulado El héroe de las mil caras, y acuñó la idea del monomito. ¿Qué es el monomito? Bueno, con esta teoría del monomito, Campbell propone que todas las narraciones del mundo en realidad son tan solo variables de una misma historia. Entonces, vamos a recapitular. Tenemos la introducción de The Jedi in the Lotus, de este libro sobre el que igual vamos a trabajar las conexiones entre la filosofía de los Vedas y la saga de Star Wars. Y ni bien arranca la introducción, el autor del libro, Satyaraj Das, hace una conexión con Joseph Campbell. Joseph Campbell era un académico norteamericano y sobre fines de la década del 40 escribe un libro que fue fundamental, muy importante para la antropología, para la sociología, para la psicología, llamado El héroe de las mil caras. Campbell se especializaba en comparar religiones y mitos, historias alrededor del mundo, y él llega a la conclusión de que en realidad existe un monomito. Existe una única historia universal que distintas culturas en distintos momentos y de distintas formas van recreando una vez tras otra. La idea de Campbell es que en el subyacente del inconsciente colectivo de la humanidad existe el arquetipo de una epopeya heroica perfecta que distintas sociedades en distintos momentos históricos han narrado de distinta forma. George Lucas, el creador de Star Wars, ha admitido en reiteradas oportunidades que el libro El héroe de las mil caras, más la película japonesa de 1958, La fortaleza escondida, del legendario realizador Akira Kurosawa, fueron sus principales inspiraciones a la hora de escribir el guión de Star Wars Episodio 4, Una nueva esperanza. Sin embargo, Satyaraj Das, apelando al trabajo académico de Campbell, también destaca la influencia de los Vedas en la saga de la Guerra de las Galaxias. Como obra general, Star Wars tiene puntos de contacto, por ejemplo, con el Mahabharata, ¿sí? Acá estamos hablando de un poema épico, el poema épico por excelencia de la literatura védica. Para aquellos que no lo conocen, el Mahabharata es un extensísimo raconto de la historia de la India antigua, compuesto por más de 100.000 versos en sánscrito. Esto equivale a casi 2 millones de palabras, siendo el Mahabharata 10 veces más largo que la Ilíada y la Odisea de Homero combinados. Cabe destacar que el Bhagavad Gita, este libro con el cual trabajamos habitualmente, con sus 700 versos, es apenas un capítulo del Mahabharata. Así que en este momento introductorio de la obra de Satyaraj Das, de Steven Rosen, encontramos que Star Wars tiene vinculaciones con la obra de Joseph Campbell y sobre todo con el libro El héroe de las mil caras. Y esta idea de que existe en el arquetipo, en el imaginario colectivo del ser humano, una única historia que se va recreando generación tras generación. Y de todas las grandes historias que tiene la humanidad, Satyaraj propone como uno de los nexos entre la filosofía védica y la saga de Star Wars el épico Mahabharata, esta gran historia de la India antigua, 100.000 versos, 2 millones de palabras, es el poema más extenso de la humanidad. ¿Y cómo se relaciona la saga de Star Wars con esta epopeya del Mahabharata? Bueno, ambas obras básicamente narran la historia de sus respectivos mundos
a través de distintas generaciones de una misma familia. En el Mahabharat, el hilo conductor de la narración lo llevan los miembros de la dinastía Kuru, mientras que en la Guerra de las Galaxias los protagonistas pertenecen a la familia Skywalker. Pero además del Mahabharat, en el primer capítulo del Jedi in the Lotus, Satyaraj Das también vincula Star Wars, episodio 4, Una Nueva Esperanza, con el Ramayana. Al igual que el Mahabharat, el Ramayana es otro poema épico de la literatura védica. El Ramayana está compuesto por aproximadamente 24.000 versos en sánscrito y es el relato completo de la vida del señor Rama, el séptimo avatar o encarnación de Krishna. No vamos a entrar en todos los detalles del Ramayana, pero sí vamos a destacar algunos de los más significativos en relación con Star Wars Episodio 4, Una Nueva Esperanza. Así que, ¿qué tenemos hasta ahora? Tenemos un primer contacto de Star Wars con el mundo de los Vedas a través del Mahabharat, ¿sí? Explicando de que tanto como en Star Wars se ve todo a través de los ojos de la familia Skywalker, similarmente en el Mahabharat vemos todo a través de las generaciones de la familia Kuru, ¿sí? Y vemos traiciones, vemos amoríos, vemos guerras, vemos el surgimiento de grandes héroes, vemos la caída de grandes personalidades. Podemos ver entonces que como estructura narrativa, las dos obras, el universo Star Wars y el Mahabharat, tienen el mismo formato. Pero además de eso, Satyaraj Das, el autor de The Jedi in the Lotus, propone también similitudes entre el Ramayana y Star Wars, ¿sí? El Ramayana es la historia del señor Rama, es el séptimo avatar o la séptima manifestación e encarnación de Dios en la tierra, según la cultura del Bhakti Yoga. Y fíjense ahora las particularidades de los detalles, las similitudes que hay entre Star Wars, la historia de episodio 4 y el Ramayana. Atención. Vamos a ir ahora con esta información que dice lo siguiente. En ambas historias, el héroe Luke Skywalker / el señor Rama recibe la noticia en Star Wars de parte del robot R2-D2 y en el Ramayana de parte del buitre Jatayu, que un ser malvado en Star Wars, Darth Vader, en el Ramayana, Ravana, ha secuestrado una bella princesa, Leia / Sita. En ambas historias, el malo lleva a la princesa hasta una fortaleza impugnable. Es la Estrella de la Muerte, según Star Wars, o es la Isla de Lanka, según el Ramayana. Para rescatar a la princesa, el héroe se alía con un simio. Tenemos a Chewbacca en Star Wars y a Hanuman en el Ramayana. Y sobre el final, en compañía de un ejército ensamblado, en Star Wars, los rebeldes, y en el Ramayana, dos Devanaras, el héroe finalmente derrota al malo y rescata a la princesa. Es increíble, pero hay enormes similitudes en cuanto a la historia básica entre el episodio 4 de Star Wars y el Ramayana. Esta idea de que hay un héroe que tiene que salir a rescatar una princesa que ha sido secuestrada por un malvado, él recibe esa información, se genera una alianza con un ser, digamos, antropomórfico, humanoide, y con un ejército que a simple vista parecería tener pocas chances de éxito, finalmente logra conquistar esa fortaleza inexpugnable y rescatar a la princesa matando al malvado. Las historias son prácticamente iguales y bueno, Satyaraj Das, el autor, Steven Rosen, el escritor de The Jedi in the Lotus, lo propone como otra de las similitudes entre la obra de George Lucas y la filosofía de los Vedas. El segundo capítulo de The Jedi in the Lotus se enfoca en el análisis del concepto de la fuerza, una energía cósmica de gran importancia dentro del universo de la Guerra de las Galaxias. Este poder es manipulado tanto por los Jedi, los nobles monjes guerreros que lo utilizan para el bien, como también por los Sith, los malvados integrantes de una siniestra organización secreta que lo utilizan para el mal. En relación con la filosofía védica, Satyaraj enumera varias similitudes entre el concepto de la fuerza y algunas nociones filosóficas de los Vedas. Yo voy a traer a colación tres, ¿sí? Así que vamos a enumerar tres similitudes entre lo que es la fuerza que se propone en la saga Star Wars y las ideas
filosóficas teológicas que aparecen en los Vedas. 1. La idea de una fuerza metafísica universal coincide con el concepto védico de prana o energía vital. Este aire de la vida envuelve toda la creación e impregna todas las cosas. Los ejercicios de respiración, por ejemplo, descritos en la metodología de la Ashtanga Yoga, se denominan pranayama o control de la fuerza vital, justamente porque presentan técnicas para la manipulación de esa energía cósmica. O sea que tenemos la fuerza en Star Wars y tenemos prana en el concepto filosófico de los Vedas. Segundo punto. La fuerza en Star Wars también tiene similitudes con la noción de Brahman en la filosofía védica. El Brahman es el aspecto impersonal de Dios, la refulgencia o la potencia de la divinidad. Brahman se traduce del sánscrito como espíritu y muchas veces en la literatura védica se asimila el Brahman con la naturaleza o con la manifestación cósmica. Al igual que la fuerza en la Guerra de las Galaxias, el Brahman es omnipresente, se encuentra en todas partes de la creación y rodea todas las cosas. Entonces acá tenemos otra similitud entre la filosofía de los Vedas y las ideas presentadas en Star Wars, la fuerza como el Brahman, como el aspecto impersonal de Dios. Tercer y último punto, además de las ideas de prana y Brahman, en los Vedas encontramos un exhaustivo estudio de muchas otras Shaktis o energías universales. Particularmente en relación con la fuerza en Star Wars, con su lado luminoso y con su lado oscuro, podemos hablar de los principios teológicos de Mahamaya, la energía externa de Dios, y Yogamaya, la energía interna de Dios. Mahamaya, o simplemente Maya, se refiere a la ilusión o al espejismo del mundo material. Los Vedas describen a la naturaleza física como una especie de realidad virtual, un reflejo o una sombra de la verdadera realidad espiritual. Este sería el lado oscuro de la fuerza. Y como contraparte, Yogamaya se refiere al amor de Dios, a su energía trascendental, y esta potencia divina sería el lado luminoso de la fuerza. Allí tenemos entonces muchísima información que vincula la saga de Star Wars con esta filosofía de los Vedas. Hemos repasado apenas la introducción, el primer y el segundo capítulo de The Jedi in the Lotus, el Jedi en el Loto, de Steven Rosen o de Satya Raj Das. Vamos a detenernos aquí por el momento. Como dije, hay mucha más información. Todavía quedan 3 capítulos, o sea, 2 capítulos más un epílogo en la obra de Satya Raj Das que vamos a trabajar a partir de la semana que viene. Pero recapitulando, vamos a hablar un poco de los puntos principales del día de hoy. En la introducción de Jedi en the Lotus, de El Jedi en el Loto, lo que hace Satya Raj Das es ir a una de las influencias básicas que tuvo George Lucas para escribir su saga, y es El héroe de las 1000 caras, un libro del año 1949, acuñado por Joseph Campbell, ¿sí? un profesor de literatura que se dedicaba a la religión y a la mitología comparada. En su comparación de todas las historias universales que hay, él llega a la idea del monomito, de que en realidad el ser humano está contando una misma historia todo el tiempo, pero de distintas maneras. Esta idea la traslada Satya Raj a el Mahabharata y al Ramayana. ¿Cómo conecta el Mahabharata con Star Wars? Bueno, con su estructura. En Star Wars estamos viendo la historia de ese universo a través de la familia Skywalker, de todas las generaciones que hay, desde Anakin, ¿sí? Hasta Ben Solo en la última aparición. Toda la familia Skywalker desparramada a través de distintas generaciones, contándonos la historia o un momento histórico de ese universo. Similarmente, en el Mahabharata tenemos la dinastía de los Kurus, ¿sí? Desde Kuru, el fundador de la dinastía, hasta el rey Janamejaya, el último de los reyes de esa dinastía. Vemos toda la historia de la India antigua. Y otro texto que coincide con la estructura de Star Wars es el Ramayana. Y acá no solamente tenemos coincidencias estructurales, sino que básicamente tenemos el mismo argumento o la misma idea. Este monomito, esta idea universal del héroe rescatando a la princesa de un malo escondido en una fortaleza.
¿sí? Así que ahí teníamos en la introducción esta idea de las conexiones, las relaciones, los vínculos, los contactos entre Star Wars, Joseph Campbell, el Mahabharata y el Ramayana. Luego, en el primer capítulo, ya adentrado en su obra, Satya Raj Das, el autor de The Yeti in the Lotus, empieza a hablar además de cuestiones que tienen que ver con la fuerza, ¿sí? Esto que hablábamos recién, esta noción de lo impersonal que aparece en Star Wars, esta energía que todo lo impregna, que algunos la manipulan y la pueden usar para el bien, que son los Jedis, que son estos guerreros, monjes, que utilizan la fuerza para mantener la paz y la estabilidad de la galaxia, pero también puede ser utilizada para el mal o para el lado oscuro, como hacen los Sith. Y esta idea de la fuerza en Star Wars es totalmente complementaria y similar a ideas de energía que aparecen en los Vedas, ya sea prana, la energía vital, que las personas que practican Hatha Yoga tienen mucha información de esto. De hecho, en el método de la Ashtanga, que se practica en el Hatha Yoga, el pranayama o el control de esa energía vital es uno de los pasos para ascender gradualmente a samadhi o al trance, ¿sí? Entonces tenemos la fuerza, tenemos prana, energía vital. También tenemos la fuerza y tenemos el Brahman, el aspecto impersonal de Dios. En la cultura védica se explica que hay 3 formas de acceder o de percibir a la divinidad. El aspecto más superficial, el más sencillo, el primer paso para entender a Dios es entender su energía, su refulgencia, su manifestación impersonal. En algunos textos esto se hace análogo con, por ejemplo, la naturaleza, el cosmos o el universo. Es la energía de Dios, la potencia de Dios, el Brahman, el espíritu, ¿sí? Y esto también es análogo a la fuerza en Star Wars. Y por último, Satya Raj, haciendo uso de esta manipulación o de este manejo de energía que hacen los Jedis y los Sith, habla sobre Mahamaya y Yoga Maya. Maya significa una ilusión, ¿sí? Y nosotros, según la cultura y la filosofía de los Vedas, hoy por hoy, en esta experiencia material, estamos insertos en una realidad virtual. Esto que vivimos es la sombra, es el reflejo, es la proyección de una verdadera realidad espiritual. Lo trabajaba San Agustín, lo trabajaba Platón, lo ha trabajado la película Matrix y también lo trabaja la filosofía de los Vedas. Eso es Mahamaya, ¿sí? Digamos, podría llegar a ser el lado oscuro de la fuerza, la sombra. Y por otro lado, tenemos Yoga Maya o la energía interna del Señor, su potencia de amor. En muchas culturas, en muchas religiones, en muchas tradiciones, escuchamos que Dios es amor. Eso también es cierto para la filosofía de los Vedas. Y eso es Yoga Maya, es el lado luminoso de la fuerza que propone la saga de Star Wars. Así que hasta acá llegamos. Perdón que lo tenemos que dividir en 2 partes, pero como dije, hay mucha información. Y este libro, The Yeti in the Lotus, El Yeti en el Loto, de Steven Rosen o de Satya Raj Das, es muy profundo, muy rico en su análisis. Así que vamos a continuar todo esto a partir de la semana próxima. El jueves que viene, a las 18 horas, hora en Argentina, continuamos con el análisis de Star Wars y la filosofía de los Vedas. Mi nombre es Alfredo Di Florio, mi nombre espiritual es Arjuna Sakadas. Si nos quieren seguir, pueden buscar Hare Krishna Mar del Plata en Facebook, en Instagram y en YouTube. Muchas gracias, hasta la semana que viene. Hare Krishna, Haribol.